o con determinado lugar o área de residencia. Y no, efectivamente. O nivel de educación, exacto, o algo por el estilo. Y efectivamente, cuando tú analizas los indicadores, lo que ves es que el fenómeno o el problema de la violencia contra las mujeres es transversal. Silvia, ¿cómo hacemos o cómo se hace para que este problema sea asumido por toda la sociedad? Porque generalmente dice, sí, que vayan las mujeres a las marchas, que Exacto. las mujeres vayan y reclamen, que las mujeres sean... ¿Cómo hacemos para que realmente en equipo, hombres y mujeres, nos involucremos en el tema? Específicamente, ¿cómo hacemos que algunos hombres, porque hay muchos que están muy comprometidos con la causa, pero que una gran mayoría de hombres le cambie esa perspectiva que tiene de estos asuntos de mujeres, que ellas reclamen y que ellas miren cómo salen adelante? ¿Cómo hacemos? Por eso te decía al inicio que este es un problema de índole política y de índole social, es decir, es un problema de todos y todas. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo soy de la idea de que hay que apostarle mucho a la educación. Es decir, probablemente nos toque que con los hombres de nuestra generación sea un poco más complicado, pero tenemos que comenzar a trabajar en la prevención y tenemos que comenzar todos y todas, y ahí involucro al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, a cambiar en términos de educación, porque efectivamente en la medida que sigamos sosteniendo este modelo educativo que sigue diciéndote la mujer es la enfermera y el hombre es el médico, el bombero y la ama de casa, y etcétera. Es decir, hay que apostarle muchísimo a la educación, a una educación distinta, una educación más equitativa, más democrática, rediscutir los roles dentro del hogar incluso. Esto que planteábamos, por un lado, para mí es fundamental, por otro lado, comenzar a invertir en prevención. Es decir, hemos trabajado mucho en distintos sectores, las mujeres organizadas han trabajado denodadamente desde hace muchos años en la construcción de marcos legales, de políticas públicas, pero hay que comenzar a enfatizar mucho más la prevención, porque efectivamente, digamos, podemos seguir en la vía de judicializar los casos, que está muy bien, es decir, pero por otro lado vamos a tener las cárceles llenas de hombres violentos y de agresores, pero no vamos a estar cambiando un sistema que sigue reproduciendo estas lógicas. Claro, y hombres que a lo mejor, si bien puedan o deben estar en la cárcel, tienen hijos que vieron, que vivieron y que seguramente van a replicarlo. Exacto, tal cual. Entonces, yo creo que es fundamental y por otra parte como ciudadanía, como sociedad civil, estar como muy atentos, dejar de pensar, que afortunadamente esto también ha ido cambiando, pero dejar de pensar que la violencia contra las mujeres es un asunto privado, de puertas adentro, que no tenemos que tocar eso, dejar de pensar que es natural, que eso pasa siempre y que bueno, así es, dejar de pensar que a las mujeres les toca asumir porque eso es lo que Dios le mandó y entonces es lo que le toca, que estos discursos todavía persisten y comenzar a poner atención. Por ejemplo, yo siempre converso en la universidad, por ejemplo, y le digo a mis alumnas, a mis estudiantes más chiquitas, por ejemplo, esto de los celos, ¿no? Que para muchas es, ay, qué lindo, me llama 100 veces por día y porque está pendiente de mí. Cuidado, cuidado, porque el hecho de que tú no puedas dar un paso sin ese control permanente ya es una señal de alerta, claro, ¿verdad? Tomar decisiones, exacto, decidir cómo vestirme. Empoderarte, exacto, esto de que finalmente yo decido sobre mi vida. Cuando tú analizas, por ejemplo, que en Guatemala las mujeres tienen que pedir permiso, y esto otra vez, esto lo dice, por ejemplo, en la ENSMI. Si tú analizas la ENSMI, te das cuenta que hay como 5 o 6 categorías para las cuales las mujeres tienen que pedir permiso, pero entre ellas son como permiso para ir a la tienda, permiso para ir a visitar a la familia, permiso para ir al hospital cuando está enferma. Es decir, ¿eso qué te está diciendo? ¿Qué lectura tiene sobre las mujeres? Que hay alguien que tiene poder sobre su vida. Que no son dueñas de su cuerpo. Exacto. Y yo creo que, sinceramente, y ahí sí tenemos que estar como muy alertas, porque, por ejemplo, la expresión más terrible que afortunadamente se ha empezado a discutir, pero una de las cuestiones más terribles de la violencia contra las mujeres en esta última etapa son los embarazos de niñas y adolescentes. Yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de indignación. Es decir, no podemos naturalizar una sociedad donde hay niñas de 9 y 10 años teniendo hijos e hijas, y de 11 y de 12 claro, y de ahí para adelante. O sea, somos uno de los países con el índice más alto de embarazo adolescente. Y esto dicho así, otra vez, ¿verdad? Pueden ser estadísticas y numeritos, pero yo creo que tenemos que recuperar esa posibilidad de indignarnos frente a una niña de 9 o 10 años embarazada,
por todas las consecuencias que eso tiene, pero además por un dato que es terrible y que cuando lo escuché sinceramente fue algo que me impactó muchísimo. El 89% de los casos son casos donde el agresor ha sido un familiar cercano. Claro. 30% de esos ha sido el padre. Y esto lo dice la Procuraduría de Derechos Humanos en una investigación que acaba de publicar. Entonces digo, para ir viendo cómo la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, se manifiesta de distintas maneras, pero finalmente lo que hace es eso, es negar la existencia de las mujeres, negarnos la posibilidad de ser humanas, negarnos nuestros derechos. Silvia, ¿cómo hemos estado en los últimos años en Guatemala con respecto a este tema? Bueno, lamentablemente teníamos en 2010 y 2011 algunas cifras que nos permitían cierto aliento, pero bueno, nuevamente yo justamente hoy pedí datos al Ministerio Público para bueno, hablar sobre dato oficial, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos nuevamente en 2012 y en 2013 un repunte de casos de muerte violenta de mujeres. Y también de los demás delitos que tipifica la ley del femicidio. Y eso, sinceramente, como les decía, ¿verdad? Nos tiene que volver sobre la magnitud del fenómeno. Estamos hablando de, no tengo el dato preciso, pero de infinidad de denuncias de violencia contra las mujeres, donde además hay una direccionalidad concreta, es de hombres hacia mujeres, porque a veces en esta definición de violencia intrafamiliar se esconde un poco quiénes son los agresores y quiénes son las agredidas. ¿Se vale la pena hablar de violencia en contra de las mujeres? Exacto, vale la pena hablar de, bueno, yo soy de la hipótesis de que tenemos que hablar de violencia contra las mujeres para no invisibilizar, porque en estas discusiones hemos hablado de violencia intrafamiliar, que existe, es decir, pero el problema es que la violencia intrafamiliar es la que le sucede a cualquier persona del círculo familiar, y eso invisibiliza esta direccionalidad a la que me refería previamente. Hemos hablado de violencia de género y también se ha tergiversado bastante qué quiere decir eso, porque hasta nos han dicho, bueno, pero los hombres también son violentados. Y sí, pero la verdad es que cuando tú analizas los porcentajes, la mayor parte de quienes denuncian violencia son las mujeres, es decir, las agredidas, la agresión es directa de hombres hacia mujeres. Claro, estamos hoy hablando sobre la violencia en contra de las mujeres y también vamos a tratar, por supuesto, el caso Sicavisa, que es lo que vuelve a revolver de alguna manera este tema y que nos deja otra vez pensando, y aprovechamos esta oportunidad para una vez más hablar sobre este tema, ponerlo sobre la mesa, hablarlo lo más claramente posible y pedirle a usted que nos está viendo, que se interese, que escuche, que analice, que profundice, que se vea en un espejo, que vea a su familia desde un espejo y qué está pasando en su familia, qué está pasando con sus hijos, cómo los está educando. Eso puede cambiar en algún momento y tenemos esa certeza, y Silvia lo compartía, si le ponemos la suficiente atención a la prevención, y la prevención está dentro de cada una de nuestras casas, de mi casa, de su casa. Vamos a seguir después de la pausa comercial, por favor siga con nosotros. Les recuerdo que las redes sociales están a su disposición para que usted nos pueda escribir y vayamos publicando poco a poco lo que usted vaya considerando a bien para compartir con nosotros. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos. Los efectos de la violencia contra la mujer afectan a la mujer, al hombre y a la familia. Un verdadero hombre no insulta, no lastima, no amenaza, no golpea y no degrada a ninguna mujer. Soy de los hombres que dicen no a la violencia a la mujer. La herencia que deja la violencia es una marca de por vida. La violencia contra las mujeres lo que busca es mantener a las mujeres en el espacio privado. Incluso hubo una señora que vino, llegó y me dijo, doña Norma, no quiero que mi hijo se convierta en un Roberto.